gobernador de Baja California en 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha publicado 100 recomendaciones que documentan la violación de estos derechos por parte del Estado, incluyendo la infame y mediática represión a la huelga de jornaleros de San Quintín en 2015, quienes reivindicaban, entre otros, su derecho a una seguridad social, una atención médica digna, celebrar contratos y detener los abusos sexuales contra las mujeres jornaleras. Según la propia comisión, su misión es promover, proteger y supervisar los derechos humanos bajo los principios y características de universalidad, inalienabilidad, integridad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, participación ciudadana, inclusión, transparencia y rendición de cuentas. Pero, ¿qué tanto ha logrado o deslogrado estas metas? ¿Qué más necesita y qué relación debe tener con el Estado para llevar a cabo su trabajo? Y quizá la pregunta que muchos nos hacemos: ¿qué tan realista es que una comisión que solo puede dar recomendaciones afecte realmente a los poderes fácticos? Hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, para hablar sobre las violaciones de derechos humanos bajo la administración Vega y qué podemos hacer desde la sociedad civil para impedir que sigan ocurriendo. Bienvenidos a una emisión más de Diálogos de la Resistencia en Política para Comunes. Buenas tardes. Hoy platicamos de derechos humanos, o más bien de la violación de derechos humanos, con el director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, a quien voy a dejar que se presente él mismo de manera breve para ya entrar a la charla. Raúl. Como no, muchísimas gracias, ¿no?, por esta invitación, Jesús, y todo el equipo de producción de este grupo que tiene que ver con Mexicali Resiste. Si yo voy a hablar de mí, pues se va a llevar todo el programa. No, no. Brevemente, ¿por qué la gente debería o puede de alguna manera confiar en lo que vamos a platicar acá? Bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos no necesariamente tiene que ver con organizaciones que son órganos del Estado, como las comisiones estatales o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o también organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de derechos humanos. Lo más importante es que nosotros reconozcamos los derechos humanos que tenemos, o sea, que son inherentes a la naturaleza humana. Son derechos humanos, es un patrimonio que tenemos todas las personas por el hecho de existir, nada más por ese simple hecho ya somos acreedores a estos derechos, y la normatividad ha consensado, ha adoptado la idea de que son los estados, es decir, los gobiernos federal, estatal, municipal, ejecutivo, legislativo y judicial, los que tienen que velar porque la ciudadana, los ciudadanos, todos los sectores de la sociedad gocemos plenamente de todos los derechos humanos, no solo de 1, de 2, de 10, todos. Voy a intervenir ahí. Yo creo que a todo mundo, corrijo, antes que nada, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Dices que todo el mundo los tenemos, creo que eso más o menos queda claro, pero ¿por qué son importantes los derechos humanos? Digamos, ¿para qué sirven? Bueno, son importantes porque si nosotros gozamos de nuestros derechos humanos, podemos desarrollar una vida conforme a la dignidad humana, satisfacer nuestras necesidades, no solo de carácter primario, sino también otro tipo de necesidades, como son, por ejemplo, las libertades, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de protestar, ¿sí? Porque ese es un derecho humano que se conoce como la desobediencia civil. Todos estos derechos que han ido evolucionando poco a poco en la humanidad a través del desarrollo de la civilización humana, todos estos derechos que hemos ido ganando
la ciudadanía, nadie nos los ha regalado, ¿sí? Y poco a poco se han ido reconociendo, ¿sí? Antes, por ejemplo, no se reconocía el derecho a la protesta social. Ahora ya se reconoce como un derecho en el ámbito del derecho internacional público y en el ámbito constitucional en México. Ahora ya se reconoce la libertad de expresión, antes no se conocía, se conocía la libertad de prensa o de imprenta, ¿verdad? Pero ahora ya se amplió. Ya, por ejemplo, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, se reconocen ya los derechos de las mujeres. Claro. Y antes de esa época las mujeres carecían de lo más elementales. Ok, déjate interrumpo ahí. Sí. Los derechos humanos modernos surgen en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando este organismo, se universalizan. Claro, sí. Cuando las Naciones Unidas, ¿no? Deciden poner estos derechos que igual se pueden rastrear, al menos en la época moderna más amplia, desde la Revolución Francesa, ¿no? Con los derechos del hombre y del ciudadano, que abolían el súbdito, cambiaban el súbdito por ciudadano. Sin embargo, instauran el sufragio efectivo, el voto, el voto, la elección, ¿sí? De los gobernantes. Y no me cabe duda, al equipo de producción no le cabe duda que los derechos humanos están llenos de buenas intenciones, sí. Pero tienen dientes, como se dice. Hay, digamos, objetivamente, cómo han mejorado los derechos humanos las condiciones de vida y la calidad de vida de la población del mundo, de México, de Baja California. Mira, cuando el 10 de diciembre de 1948 se firma en las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por eso cada 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, se hace un reconocimiento mundial, universal, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ¿sí? O sea, no nada más los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos colectivos, los derechos que interesan a cierta colectividad en especial. Y el acuerdo que toma Naciones Unidas es que todos esos derechos reconocidos en 30 artículos se van a plasmar en la Constitución de cada país miembro de las Naciones Unidas. Es decir, los derechos humanos tienen que estar protegidos por un régimen de derecho, tienen que positivizarse para poder ser demandables por los ciudadanos. Ok, en ese sentido, en México, al menos en el caso de nuestro país, ¿no? Los derechos humanos y las acciones que los gobiernos toman a favor de los derechos humanos muchas veces parecen más demagogia, un teatro político para de alguna manera decir o aparentar que se está haciendo algo cuando en realidad no se hace nada. En México, ¿hay casos de éxito en la defensa de derechos humanos? ¿Se ha llevado a la cárcel o se han hecho rendir cuentas a políticos, militares o funcionarios públicos? Mira, yo creo que hay que entender muy bien todo este proceso. En primer lugar, lo que tengo que decir es que la satisfacción de los derechos humanos, el garante de los derechos humanos, el obligado a promover, respetar y proteger los derechos humanos es el gobierno. Son todas las autoridades. Por eso el 10 de junio del año 2011 se reforma el artículo 1 de la Constitución y se inscribe, entre otros, el principio de interpretación conforme, que textualmente dice la Constitución en el artículo 1: todas las personas en el ámbito de su competencia, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿sí? Aplicando las normas conforme a la protección más amplia a los derechos de las personas. Es decir, ¿quién tiene la obligación de cumplirle a la ciudadanía los derechos humanos? Todas las autoridades, el gobierno, ¿sí? Municipal, estatal y federal. Como no lo hacen, entonces tiene que surgir un mecanismo de equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Un organismo que le recuerde a las autoridades sus obligaciones, y por eso aparecen los organismos públicos de derecho, las comisiones de derechos humanos. Entonces los obligados
a meter a la cárcel a alguien que viola los derechos humanos es el gobierno, no son las comisiones estatales de derechos humanos. Por eso no pueden tener facultades jurisdiccionales, es decir, no pueden ser obligatorias las recomendaciones, porque entonces dejarían de ser recomendaciones y se convertirían en sentencias, se convertirían en jueces, y si fueran jueces estarían sujetos al poder judicial. Y entonces ya no serían autónomos, ya no tendrían la libertad de señalar y acusar a las autoridades. La fortaleza de estos organismos, termino con esto, es su autoridad moral, ¿sí? Claro. Su autoridad moral. Entonces, bueno, obviamente ha habido titulares de los organismos públicos de derechos humanos que no han estado a la altura, que traicionan su mandato, que nada más están de paso, que los ponen por cuotas políticas, por compromisos. Esos no sirven. Tiene que haber un ombudsman, como se llama, o ombudsperson, como le dicen hoy, no con dientes, o sea, no que meta a la cárcel, porque no, constitucionalmente no se puede, ni en todo el mundo donde hay organismo público de derechos humanos, ninguno tiene facultades jurisdiccionales. Bueno, igual en el último bloque vamos a estar hablando sobre la legislación, porque nos parece algo importante. Hablando sobre, antes de irnos a hablar sobre un caso específico, ¿no?, que nos interesa mucho en el programa, simplemente recordarle a la gente que nos está viendo que hoy, como cada 26 de mes, se cumple un mes más de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hace poco fueron 43 meses de la desaparición de los 43, ahorita tengo la sensación de que es 46, 47 meses. Bueno. Y ayer se cumplieron 50 años del inicio del movimiento estudiantil de 1968. Claro, que fue la pelea esta en la Ciudadela, ¿no? En la Ciudadela, en la Ciudad de México. Pues, como te comentaba, este tema da para muchos otros episodios y, sin embargo, el estudio de caso, así como le titulamos esta sección, trata de el 13 de febrero de 2017. Voy a leer una breve descripción. A las 8 de la mañana, que de hecho viene directo de la recomendación, ¿no? O sea, está cortada y pegada, pero palabras textuales. A las 8 de la mañana del 13 de febrero de 2017 hubo una manifestación pacífica fuera del Ayuntamiento de Mexicali, donde 12 ciudadanos fueron detenidos de manera arbitraria y violenta por elementos de la Policía Municipal al mando de Ulises Méndez. Se les acusaba de delitos calificados y sedición, por lo que enfrentaban penas de años de cárcel. Sin embargo, a las 7:30 de la noche, las detenciones quedaron sin efecto y los dejaron salir como si nada hubiera pasado. El informe de la Comisión Estatal dice textualmente: se cuenta con elementos suficientes que permitan acreditar la transgresión a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la libertad personal, al trato digno, a la integridad y seguridad en agravio de los manifestantes por parte de las autoridades. Esta notificación se hizo el 4 de enero de 2018, un año después casi, y está dirigida al alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, quien, y cito otra vez en la presentación, en caso de no estar de acuerdo con la resolución de este organismo estatal, puede impugnarla ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, teniendo 30 días naturales para hacerlo. ¿Tú estabas ahí esa mañana? No, físicamente no estaba ahí, pero por supuesto nos enteramos, ¿no? En los primeros minutos que estaban sucediendo los hechos a través de... Precisamente, ¿cuál es tu recuerdo de ese día y de todo el contexto que se vivía en aquellos primeros días de 2017? Bueno, lo primero que yo observé fue el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Municipal. Esto denota, obviamente, una falta de capacitación y de sensibilidad de la Policía Municipal, de los agentes, que obviamente alguien les ordenó, alguien mandó que hicieran esa represión, porque evidentemente se había acumulado mucha presión política al presidente municipal Gustavo Sánchez. Pero la respuesta no puede ser esa, ¿no? Cuando habla la recomendación de violación a la seguridad jurídica, bueno, la seguridad jurídica es ni más ni menos que la seguridad que tenemos cada una de las personas de poder gozar plenamente de nuestros derechos, que ampara las normas, empezando por la Constitución Federal y también por la Constitución local. Estas constituciones, estas normas, amparan mis derechos. Cuando una autoridad los viola,
entonces atenta contra esa seguridad que yo tengo de poder gozar de mis derechos. Y esa es la parte más sensible y más grave, ¿no? Porque está incumpliendo absolutamente su obligación de, en lugar de violar la seguridad jurídica, de reprimir mis derechos, pues es la autoridad encargada de protegerlos, ¿sí? Claro. Y hace absolutamente lo contrario. ¿Cuál es tu opinión respecto a la legitimidad de un representante público o un supuesto representante público, en este caso Gustavo Sánchez, que no ni siquiera parece interesarle el tema y mucho menos el evento? Mira, indudablemente él llegó a través del voto popular, ¿sí? Nos guste o no nos guste, hayamos votado por él o no, él llegó a través de una legítima elección, que un mecanismo. Sí, un mecanismo legal que se acreditó y tomó protesta, pero ahí vienen los problemas. O sea, la protesta de ley, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que deben, pues es nada más un formulario, ¿sí? Es nada más de, pues un rito, pero es una simulación, es una farsa, porque los funcionarios no cumplen con las leyes, y aunque se los demande la población, no hay un mecanismo democrático, revocación de mandato, por ejemplo, que lo obligue o a rectificar o a renunciar en caso de que el clamor popular así lo exija. No hay un mecanismo para que la gente pueda reclamarle efectivamente, e incluso llegue al extremo de poder destituirlo. Eso no existe, por lo tanto no hay una democracia plena aquí, y el funcionario puede hacer lo que le venga en gana. Yo creo que esa situación es la que estamos sufriendo, ¿sí? Tan es así que, bueno, pueden mandar reprimir un movimiento, ¿sí? Con lujo de violencia. La policía está facultada por ley para controlar a las personas o los grupos de personas que rebasan sus facultades, sus derechos de protesta. Cuando una persona o una situación se torna violenta, atenta contra derechos de terceros, la policía está investida de legalidad para poder intervenir, ¿sí? Haciendo uso gradual, moderado y necesario de la fuerza. Y esto fue lo que se violó. Claro. No había necesidad de esa fuerza, no fue gradual, no fue proporcional al peligro que pudieran representar los manifestantes. Claro. Y se excedieron en el uso de la fuerza, ¿sí? Y ese es un concepto muy grave de violación a derechos humanos. Este asunto se tiene que judicializar, ¿sí? Ustedes, los manifestantes que fueron reprimidos, presentaron la denuncia penal ante el Ministerio Público. No ha pasado nada. Aquí hay impunidad por parte de la Procuraduría General de Justicia, que emana del mismo partido, ¿verdad? El gobernador, del cual depende la Procuraduría, el Ministerio Público, emana del mismo partido que el del presidente municipal. Entonces hay un contubernio, hay una ruptura de la legalidad. Se anteponen los intereses de grupo, de facción, de partido, a los intereses de la ciudadanía, a los derechos de la ciudadanía. Y ese yo creo que es la ruptura que muy bien refleja la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora, hay que ver si esa recomendación se aceptó por parte del presidente municipal, porque si la aceptó, hay que obligarlo a que la cumpla en los términos que vienen, ¿sí? Ahora, si no la aceptó, o la aceptó y no la cumple, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su titular, Melo Adriana Olvera, tiene toda la facultad que le da la Constitución Federal, el artículo 102, apartado B, para requerirle al Congreso del Estado que llame, en este caso a Gustavo Sánchez, a rendir cuentas por qué no aceptó la recomendación o algunos puntos de la recomendación, o por qué sí la aceptó y en los hechos no la cumplió. ¿Sí? Es nada más una comparecencia, pero dice la Constitución que tiene que ser pública, y no necesariamente tiene que ser ante el Pleno, puede ser ante comisiones, pero que también son públicas, que también deben de ser públicas. Tienen que ser públicas. Es un principio de transparencia, claro, de democracia, de libertad. Ahí es donde hay que trabajar, eso es lo que hay que empujar. Bueno, igual como comento, en el último bloque vamos a estar hablando también sobre no solo la legislación, sino la legislatura, o bueno, el Congreso del Estado también, y su trabajo. Por lo pronto vamos a hacer
un corte aquí y vamos a ir a un video que preparamos sobre qué opinan ciudadanos comunes de Mexicali sobre los derechos humanos. Pues muchas veces por los medios de comunicación se generan abuso, pero yo sinceramente, que yo lo haya presenciado no, pero pues sí lo he mirado en las redes sociales. Ahora sí. ¿Lo podemos escuchar? De un caso de un señor que querían quitarle su camioneta que porque venían para que también los pueda escuchar, Raúl. No era verdad y lo traían a vuelta y ¿O vuelta. el hotel? Su automóvil y querían hacerlo pagar un dinero. Porque es una injusticia. Es una injusticia, no debería pasar de aquí ni en ninguna parte. Pues yo creo que su responsabilidad es nuestra seguridad. Es el cuidado de nosotros también. Como pueblo, como gente. Y la verdad es, pues es muy injusto que en lugar de darnos seguridad nos estén dando el miedo a ser atacados por ellos, a que anden como tiburones atrás cazándonos. Que por una parte no puedan ni ser un ejemplo porque no hacen tampoco su trabajo de la manera de vida, y por otra parte que de cierta manera ataquen al mismo pueblo haciendo pues uso de su autoridad, abuso de su autoridad. Pues a mí se me hace mal que los policías tienen que hacer sentir que estamos protegidos y es lo contrario. A veces alguien cuando ve a gente del poder se siente inseguro, que le va a pasar algo. Que a mí en lo personal no me ha tocado ver, pero pues sí he visto noticias de que pues abusan del poder la policía y pues se me hace mal porque están abusando de su poder y ellos tienen la responsabilidad de proteger y checar que todo se esté aplicando correctamente y están abusando de esa responsabilidad que ellos tienen. Pues hay que conocer tus derechos primero que nada, y si te llegan a parar por cualquier cosa y te están diciendo cosas que no son, pues tú como ciudadano tienes la responsabilidad de conocer tus derechos y así poder como no responderles en pelea, pero pues saber defenderte. Que los policías abusan mucho de su poder y todo eso, y a veces pues no es como que en sí abusen, pero nomás me ha pasado de que por como me veo, porque estoy alto y estoy pelón y parezco malandrín, a veces como que se me quedan viendo los policías, hay veces que hasta me paran, pero nomás como para, hey, ¿a dónde vas? Y yo, a mi casa, pero pues hasta ahí. Pues que está mal porque pues para todo tiene que haber un proceso legítimo, o sea, tiene que ser de una forma que se pueda comprobar que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, no nomás de que, yo te vi que tú hiciste eso, vámonos, te voy a levantar, te voy a meter a la cárcel. Es como todo tiene un proceso detrás de. Y yo creo que la forma en que hicieron eso, pues está mal. Pues mire, mi opinión, pues es que deben respetarlos, más que nada. Porque yo digo, puedo decir un sinfín de cosas, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa con estas gentes? Pues nomás se la barren, pues dicen, no, hijo, no, yo no lo hice, lo hizo fulano, lo hizo acá, lo hizo tal dependencia. ¿Sí me explico? Y muchas veces el gobierno dice, no, hijo, estoy apoyando, pero la gente no quiere. Como digo, eso es lo que pasa muchas veces, que el gobierno apoya, pero la gente no lo acepta. Porque si no, como van a pedir algo a cambio, no. Es que muchas veces, digo, son tantas las quejas que pues difícilmente se logra, ¿no? Pero es que muchas veces, pues, le vuelvo a repetir, abusamos de lo que tenemos, ¿sí? De los derechos que tenemos como seres humanos, estoy de acuerdo, pero abusamos, no abusemos. ¿Sí me explico? Porque el policía, ¿qué es lo que hace? Obedece órdenes. A él le pagan por obedecer, no por actuar. Es lo que se le dice, ustedes los van a contener aquí a como sea, pero sí se violan los derechos humanos, pero lo están violando primero las personas que están afuera. Quien los lleva, no las personas que van, sino quien los lleva. Dicen, vamos a manifestarnos, vamos a golpear, vamos a agredir, vamos a quebrar vidrios, vamos a voltear carros. Estoy de acuerdo, pero no son las formas. Pues a mí me tocó participar en las manifestaciones que hubo en el centro cívico allá, que fueron multitudinarias y toda la gente pues consciente de lo que está sucediendo, ¿verdad? En el país o en Mexicali, en Baja California, en nuestro estado. Pues es lo que sucedió en el Valle, ¿no? Con las protestas sobre el agua y todo eso en el Valle, ¿verdad? Que reprimieron a los manifestantes, ¿verdad? Pues todos tenemos derechos a protestar y a manifestarnos y demostrar nuestra inconformidad, ¿verdad? Pues lamentablemente no se puede decir que toda la autoridad, hay algunos elementos de seguridad
que no están muy bien enterados, que no conocen o no se aplican las leyes como es debido, ¿verdad? No se puede decir que todos los elementos, ¿verdad? Porque hay buenos elementos como en todas partes, de todas las dependencias, todas las corporaciones, ¿verdad? Ahora es que uno cuando se entera de situaciones así, pues pone la denuncia, ¿no? Pero no pasa nada. Lamentablemente no pasa nada, no se ven resultados. Y es lo que espera uno, que haya resultados, que haya justicia. Pues muchas veces por los medios de comunicación se entera. Volvemos a Diálogos de Resistencia en Política para Comunes. Estamos platicando sobre derechos humanos y las violaciones de estos en Baja California en particular, pero pues también en México en lo general. Este 26 de julio que se sucede un mes más de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estamos con Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Pues bueno, Raúl, otra vez gracias por estar acá. Baja California ocupa uno de los lugares más altos y más destacados de manera negativa en cuestión de violencia de género, feminicidios. Históricamente, en el mundo, en México, en Baja California, ¿existen factores de género en la violación de derechos humanos? Y si sí, ¿cuáles pueden ser las causas? Sí, claro, no, indudablemente, ¿no? Toda esta tradición machista que ha habido en México, que conlleva precisamente a violaciones a los derechos de género, sobre todo de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes. Y esta tradición, de alguna manera, si la sumamos a estos factores que han detonado la violencia en México, las adicciones, la marginalidad, la violencia criminal, ¿verdad? Este asunto de incluso la narcocultura, ¿verdad? Todo esto ha exacerbado la violencia, y al mismo tiempo los medios de comunicación se han abierto más hacia documentar estos casos que ya existían desde siempre, desde mucho antes. Y aparecen más organizaciones de derechos humanos y grupos de mujeres y de sociedad civil que se dedican a atender a las víctimas de la violencia de género. Es decir, cosa que antes se veía lo normal, ahora ya no se ve normal, ya no lo es tanto. Y no solo eso, sino que ya hay leyes, ya hay normas que protegen más los derechos de las mujeres, ¿sí? Específicamente. Sobre todo, por ejemplo, a partir de la cumbre de Beijing, todavía a finales de los 90, ¿sí? De la Convención de Belém do Pará en América, en Brasil, ¿verdad? De la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, que crea la Comisión Internacional correspondiente sobre los Derechos de las Mujeres de la ONU, el comité, perdón, y en México se crea la Ley sobre Mujeres para una Vida Libre de Violencia, la Ley de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, y en Baja California también ya se crea una institución estatal, nacional, estatal y municipal, que por cierto en Mexicali desde la legislatura pasada, el cabildo pasado se aprobó. ¿Qué cosa? Y no se ha creado, antepasado, y no hay voluntad por parte de los presidentes municipales para asignarle recursos al Instituto Municipal de la Mujer, que ya está aprobado. Entonces aparecen estos organismos, aparece una comisión de género, por ejemplo, en el Congreso, en el Congreso Federal, en el Congreso local. Cada vez existen más mecanismos, por eso se visibiliza más el tema de la violencia de género. Sin embargo, falta voluntad política, ¿sí? Y falta que las instituciones actúen de manera más propia, más dedicada. ¿Sí? Falta que la Fiscalía, el Ministerio Público esté bien capacitada para distinguir cuando se trata de violencia de género, ¿verdad? Porque generalmente
esos casos. Hace unos días apareció en Mexicali el cuerpo de una mujer que venía como arreglada de fiesta y sin embargo no sé. Voy a la pregunta. Con un gobernador que le dice a un público de mujeres en el Día Internacional de la Mujer que las mujeres son muy buenas para limpiar la casa, para cocinar, además Las pantuflitas. para traerle las pantuflas al marido, además de lo que este equipo de producción y de trabajo consideramos como un comentario patético e insensible ante estos casos de asesinato y feminicidio, además de que el gobernador Francisco Vega da pie a responsabilizar a las propias víctimas de su asesinato, diciendo que por su culpa, porque estuvo en esa situación, las matan. Sí. ¿Cuál es el papel de la Comisión Estatal y otros grupos de defensa de derechos humanos frente a declaraciones y acciones como esta? ¿Y cómo se puede calificar, y cómo se calificarían las acciones de un gobernador y su equipo? Porque sabemos que no es, o entendemos que no es solamente una persona, su equipo de trabajo. Todos los gobiernos que han Claro. antecedido. Sí, y sobre las mujeres y también sobre otros grupos vulnerables, como puede ser la comunidad LGBT+. Claro, sí. Yo recuerdo muy bien que cuando tomó posesión José Guadalupe Zuna Millán, 3 días antes de su toma de protesta, presentó a su gabinete ahí en el Centro Estatal de las Artes. Y ahí estaban todos formados y nada más había una sola mujer, la oficial mayor. Entonces yo estaba entre el público y lo vi y se los hice notar a los periodistas. Oigan, ya vieron que nomás hay una mujer en un gabinete como de 20 personas. Se parece a la lista de Coparmex. Entonces una periodista le hace la pregunta y le dice: señor gobernador electo, ¿por qué en su gabinete hay nada más una sola mujer? Y en ese momento voltea a ver y se da cuenta que nada más hay una sola mujer y dice: bueno, es que hicimos una selección y fue lo mejor que encontró, justificándose. ¿Qué quiere decir eso? Una meritocracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ahora sí que como decía Cantinflas, es la falta de ignorancia. Y va con un dejo de discriminación hacia la mujer. ¿Quiere decir eso que no hay mujeres capaces de ocupar puestos de primer nivel? Ahí viene la violencia de género. Desde ahí se genera, desde los propios gobernantes, ¿sí? O las declaraciones de Francisco Vega de la Madrid, que son una cultura machista, ¿verdad? Sí, de que el hombre es el que provee, el que protege, el que manda, ¿sí? al que hay que consentir y servir. Esa cultura machista tenemos que erradicarla, y es el papel de las comisiones de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan no solo derechos humanos, cuestiones de género, de protección, de ayuda, de asistencia, de terapias, y no solo de las mujeres, de las niñas, de los niños, sino también de la comunidad LGBTI, ¿sí? Que es una comunidad muy reprimida, muy marginada, muy discriminada y muy violentada, que también ha habido crímenes de odio, crímenes de homofobia, ¿sí? Entonces, evidentemente todo este clima de violencia que respiramos nosotros exacerba más y provoca más crímenes contra mujeres. ¿Cómo le llamamos? ¿Por qué son feminicidios? Porque es cuando a una mujer la matan porque es mujer, por su condición de mujer, ¿sí? No porque me amenazó, no porque se metió en un conflicto violento, no, la mujer muere porque es mujer, ¿sí? Es asesinada. Es mujer, y por eso es asesinada, porque se ve débil, porque se ve sumisa, porque se ve incapaz, porque es menos, porque yo tengo derecho, dice el hombre. Entonces, ahí es donde las agencias del Ministerio Público no tienen la suficiente capacidad, capacitación y sensibilidad para poder documentar y para poder abrir una expediente, ¿sí? Una carpeta de investigación como feminicidio, ¿sí? Y no vemos voluntad por parte del gobierno del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para atender de manera atinada, atingente, este problema, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que no hay prevención, no hay formación y educación
masiva a la ciudadanía, qué es lo que debe de hacer para prevenir los feminicidios, ¿sí? Y tampoco hay atención a los casos que se denuncian o a los cadáveres que aparecen, ¿sí? Hemos visto cadáveres de mujeres que aparecen y después ya no sabemos qué pasó, ¿sí? Sí, sí. Nadie Ni le da el seguimiento, asesinato, no, ni quiénes son los culpables, hay mucha impunidad en todo esto, y más si los agentes del Ministerio Público en su mayoría son hombres, Claro. o hay mujeres también, agentes del Ministerio, pero son machistas, Sí, dentro de toda que esta reproducen cultura. toda la cultura machista, ¿no? Entonces tenemos que acabar con eso, poco a poco, a lo mejor sí es cierto, pero tenemos que hacer algo como sociedad. Bueno, como te decía otra vez, ¿no? Los temas derechos humanos da para todo un abanico, ¿no? Y de hecho de género seguro que te volveríamos a invitar para hablar de eso, ¿no? Quizá ya no esté yo en esta silla, para ese tema en particular. Pregunta, los derechos humanos se tienen que defenderse, como todos los derechos. Y en ese sentido existen activistas que defienden a los derechos humanos. Pero por su simple condición como activista, defensor de derechos humanos, esta persona se vuelve vulnerable. Ah, claro. Porque existen grupos de poder en el poder que que no les conviene que existan estas personas, y lo mejor es de alguna manera impedir que se formen, o de plano, hemos visto México es uno de los peores países para defender los derechos humanos. Los hemos visto que también son eliminados, asesinados, violentados, encarcelados, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, el activismo en defensa de los derechos humanos es vital, pero sin embargo es muy peligroso, ¿no? El poder político, económico, social, ideológico, sexual va a intentar erradicarlo. ¿Qué tan cierto es este comentario y qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, quiere decir que es la autoridad la que incumple o violenta los derechos de la ciudadanía, ya sea de una persona o de un grupo de personas. Es la autoridad, o sea, siempre va dirigido hacia una acción u omisión de autoridad, o también un tercer término que se llama aquiescencia. Es decir, cuando un particular comete una violación a derechos humanos, pero enviado o a sabiendas de un servidor público, de una autoridad, ¿sí? Lo hace a nombre de una autoridad, un particular. En esas tres circunstancias es cuando hablamos de violación a derechos humanos. Va dirigido solo a autoridades, no a particulares. Entonces se convierten en delitos. Entonces una violación a derechos humanos, si es grave, y está tipificado en el Código Penal, tanto federal como estatal, ¿verdad? Puede ser las dos cosas, una violación a derechos humanos y al mismo tiempo un delito, cometido por autoridades. Cuando es por particulares, solo es delito. Entonces es lo primero que hay que distinguir. Ahora, el activista de derechos humanos, él o la defensor de derechos humanos, lo que hace, obviamente, es denunciar estas violaciones que cometen las autoridades por acción, omisión o aquiescencia. Eso es lo que hace el activista. Por eso se pone en riesgo, ¿sí? Porque yo señalo a una autoridad. Mientras más grave es la violación, más responsabilidad le estoy señalando a esa autoridad, y su defensa va a ser acallarme a través de la amenaza, la intimidación, la desaparición o el asesinato. Por eso han muerto muchos defensores. Sí, derechos. Un tema que nos interesa en este equipo es el poder. No la toma de poder, sino cómo se ejerce el poder. Se pudiera decir, por lo que nos dices, que una violación a los derechos humanos es una especie de intención de acceso o retención de poder. Yo creo que es un exceso de poder, ¿sí? Es violar el juramento, la protesta que toman cuando asumen a un puesto, ¿sí? Ya sea de elección popular o de designación, ¿sí? Es cuando la persona falla, entonces traiciona ese principio fundamental que hace en la toma de protesta,
¿sí? Y se vuelve un rito nada más, una simulación y no pasa nada. Y aquí el problema es que la sociedad no tiene muchos canales para poder reclamarle a ese funcionario, ¿sí? Cuando la sociedad se organiza y representa un riesgo para esa autoridad que se excede, es cuando empieza los roces, ¿no? Empieza el conflicto, como lo que está pasando con las resistencias aquí en Mexicali y el resto de Baja California. Y esa es la circunstancia, ¿no? Cuando hay un grupo que está reclamándole a la autoridad los deberes incumplidos y sus derechos, las dos cosas, ¿sí? Es cuando mayor riesgo corren los movimientos. Claro. Hablando de sociedad civil, vamos a pasar a otro video que preparamos también previo a la entrevista sobre precisamente un abuso de poder de aquí de Mexicali y pues bueno, ahorita seguimos comentando sobre la legislación y precisamente la sociedad civil. Desde las manifestaciones que se dieron en la ciudad de Mexicali a partir de enero de 2017, la violencia en contra de la sociedad políticamente activa cada vez llega a niveles más insólitos. En este caso, analizaremos la situación más reciente en cuanto a represión en nuestra ciudad. Esta se da a las afueras de las instalaciones del ayuntamiento, cuando un compañero es agredido y arrestado al tratar de ingresar al edificio, quien tenía la intención de pedir resultados de una denuncia en contra del exalcalde, Jaime Díaz Ochoa. A partir de esta detención arbitraria, notamos cómo en distintos medios digitales se hizo presente un ejército de cuentas falsas que celebraban, justificaban el acto e incluso pedían consecuencias graves a nuestro compañero detenido y al movimiento en general. Como podemos ver en las imágenes, estas cuentas tienen muy pocos amigos y pareciera que se esfuerzan por esparcirse por todos los medios. Además, también cuentan con una cantidad reducida de páginas que siguen, algunas páginas de humor, un par de medios de comunicación y varios funcionarios públicos del PAN. Los likes varían entre las cuentas. Sin embargo, en todo hay un común denominador: Gustavo Sánchez, actual alcalde de Mexicali. A simple vista, resultaría muy extraño la posibilidad de una alianza entre el exalcalde y el actual representante del ayuntamiento, siendo que la primera queja de Gustavo Sánchez al llegar a su puesto fue el hecho de que las arcas municipales habían sido saqueadas por la pasada administración. Llegamos y encontramos, como lo hemos venido diciendo, un gobierno municipal prácticamente con sus arcas vacías. Aquí es cuando uno se pregunta, ¿por qué Gustavo protege a Jaime Díaz? En 2014, Semanario Z publicó un artículo donde reveló que Jaime Díaz contrató al despacho jurídico de Gustavo Sánchez para asesoría en finanzas por casi 2 millones de pesos, y para 2015 el contrato sería renovado, con un aumento inexplicable de 4 millones de pesos por el mismo servicio, lo cual acumuló un total de 6 millones de pesos del gobierno de Jaime Díaz hacia el negocio de Gustavo Sánchez. O quizá puede ser por la similitud en las acciones de su gobierno comparado con el pasado ayuntamiento, pues por un lado vimos a un Jaime Díaz que compró patrullas con un costo total de 8 millones de pesos al exgobernador Eugenio Elurdi, y por el otro lado vemos a un Gustavo Sánchez que renta patrullas a 6 meses por más de 12 millones de pesos a un priista ligado a Peña Nieto. O tal vez todo se reduzca a un pacto de inmunidad con un tercer personaje, puesto que el año pasado Jaime Díaz compró una casa en la Colonia Nueva por 3.5 millones de pesos, los cuales, ilegalmente, pagó en efectivo al propietario, quien resulta ser suegro de Francisco Fiorentini, exdirigente de Coparmex en Mexicali, exdirigente de Cruz Roja Mexicali y actual miembro ciudadano del supuesto sistema estatal anticorrupción. Que le corte las pinches uñas a nuestros malos empresarios y a nuestros malos políticos, porque el tema es real, está allá afuera, es patente. Para colmo, con esta compra, oficialmente Jaime Díaz se convirtió en vecino de Gustavo Sánchez, ya que su nuevo hogar se encuentra a tan solo una cuadra de la residencia del alcalde. Sea lo que sea, esta capa de impunidad alrededor de la función pública es de las principales causas de los males de Mexicali, una ciudad con graves problemas de contaminación que a su vez se presta para ser un basurero tóxico de los dueños de su carne, con una falta de atención a las necesidades básicas de la sociedad mientras los programas sociales son saqueados por los mismos funcionarios de gobierno. Un municipio que se jacta de ser víctima, pero que no hace más que repetir los atracos de las administraciones pasadas y traer nuevas amenazas a su paso. Por esto es que quienes se atrevan a cuestionar a las autoridades implicadas en corrupción automáticamente se convierten en un enemigo del Estado. ¿Qué es lo que sigue para Mexicali?
Para el ayuntamiento lo más viable fue inyectarle 10 millones de pesos extra a sus gastos en publicidad para el presupuesto de 2018. Porque si no tienen puesta la máscara de buen gobierno, salen a la luz sus rasgos de tiranía. ¿Qué tal? Buenas tardes, regresamos, estamos hablando sobre derechos humanos y las violaciones de estos en Baja California con Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, y ya entramos en el último bloque del programa. Raúl, voy a leer un texto breve y una pregunta al final, ¿no? Los derechos humanos son una idea fraternal de las Naciones Unidas que emergen después de la peor guerra que ha conocido la humanidad. Basados en los derechos del hombre y del ciudadano franceses allá en los años de la Revolución, pero como comentábamos antes no tienen facultades para ejercer un poder, y bueno, al menos un poder de vinculación directa, ¿no? Y mientras no las tengan, los jefes de Estado, los empresarios, los gobernadores, las policías, los militares, el crimen organizado, los bancos y las organizaciones económicas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a seguir actuando de forma tal para influenciar a los gobiernos, como mencionamos antes, para que los derechos humanos ocupen siempre segundos, terceros y cuartos lugares en relación a los intereses, las ganancias y el poder al que puedan acceder estos otros actores. ¿Qué tiene que cambiar en las leyes para que al mundo le importe más el bienestar de una comunidad en particular? Digamos, el caso de Mexicali y el agua, en vez de que a las personas que pueden de alguna manera afectar esa comunidad no estén construyendo campos de golf en el desierto como lo hacen nuestros vecinos acá en Palm Springs. Mira, yo pienso que un caso muy representativo de esto que dices, o sea, ¿por qué los derechos humanos no se cumplen por los estados? ¿Por qué se abusa de la población, de la clase trabajadora, porque hay pobres? Un caso muy concreto lo encontramos cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, que fue un desastre, más de 50 millones de muertos, ¿no? Las bombas atómicas, la mitad fueron rusos, el holocausto, más de 20 millones de rusos. Estados Unidos e Inglaterra, después de que se comenzó a promover la Declaración Universal, sobre todo por la señora Eleanor Roosevelt, la esposa del expresidente muerto de Estados Unidos, Estados Unidos e Inglaterra se oponían a que los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, el trabajo, las prestaciones sociales, la sindicalización, la seguridad social, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la recreación y cultura, a un ambiente sustentable, al vestido y calzado, con la vida etcétera. digna. Es decir, los derechos sociales y colectivos se oponían a que se inscribieran como derechos plenos de la humanidad y querían quedarse solo con los derechos civiles y políticos, las libertades y la libertad a la propiedad privada. Claro. ¿Sí? Entonces, gracias al empuje de los países del entonces tercer mundo, países pobres y los países del bloque soviético en la ONU, es que se logró imponer también como derechos plenos los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué parto de ahí? Porque ahí sufrió una derrota el capitalismo, la corriente de la economía libre de mercado, de la propiedad privada. Sí, hay que tener libertades, sí, pero también ¿sí? Yo tengo derecho a explotar la mano de obra, a explotar los recursos naturales, en mi beneficio, en mis beneficios de lucro. ¿Sí? Entonces, yo creo que al fin de la era soviética, cuando cae en 1991
el muro de Berlín, que es simbólico, ¿verdad? Son parteaguas en la humanidad, emerge un solo polo mundial, que es el neoliberalismo, es decir, el nuevo liberalismo económico, el mercado como gobierno mundial, el mercado, y entonces es el que se impone y opaca el resto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Hoy es la lucha de la humanidad por vencer este modelo neoliberal, ¿sí? Que trae consigo corrupción, por supuesto, o sea, no puede cohabitar en el mundo el neoliberalismo sin la corrupción, claro, sin la impunidad, sin el castigo, ¿sí? Sin las violaciones a los derechos, no solo individuales, sino colectivos, a campesinos, a migrantes, a mujeres, a comunidad de la diversidad sexual, sí, comunidades originarias, a pobres, ¿sí? A niños, niñas, la trata, todo el tema de la droga, de la trata de personas, del tráfico de migrantes, pues es un tema de mercado, de libre mercado. Hay oferta, entonces, hay demanda, entonces hay oferta. Por eso no la pueden acabar ni con el ejército, ni con muros, ni con nada pueden acabar con este tráfico de drogas, de armas, de menores, sí, de migrantes, de mujeres, porque es mercado el que domina. Dice Juan Carlos Monedero, ¿no?, que describe que pasamos a principios del siglo XX del mundo, ¿no?, de manejarse como una economía de mercado, al final del siglo XX a ser una sociedad de mercado, donde todo está a la venta. Mientras ya no gobierna Trump, ya no gobierna Peña Nieto, ya no gobierna Macri, ya no gobierna Putin, sino gobiernan las corporaciones, los corporativos, ¿sí? Es el poder, el capital financiero internacional, porque por ejemplo el dinero de la droga, que se calcula el tráfico en esta frontera México-Estados Unidos en ganancias de aproximadamente 500,000 millones de dólares al año, circula por las redes de las venas del sistema financiero mundial, claro, y bancario mundial, ¿sí? No puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo van a terminar con eso? Imagínate, se viene el colapso mundial económico, y por eso no se puede acabar las drogas. Por eso la guerra de Calderón contra las drogas obedece no a otra cosa más que a los intereses de Estados Unidos de controlar el tráfico de drogas, controlar el tráfico de migrantes, controlar la trata, no acabar con eso. Claro. No puede acabar porque se le acaba el mercado. Como te comentaba al principio, que al final de cuentas unas de las reportajes inclusive periodísticos que están saliendo ahora dicen que la guerra contra las drogas es un intervencionismo militar de parte de Estados Unidos, no de sus soldados, pero sí de toda su inteligencia, todas sus maneras para precisamente poder obtener los recursos naturales en estados claves, en México, claro, América Latina. Y este modelo neoliberal, además de que tolera, permite y hasta legitima, claro, a través del sistema bancario, el sistema financiero, también trastoca los derechos humanos de la población, y no solo los derechos civiles, eso de la tortura, lo que ha sufrido Mexicali Resiste, lo que sufrió León Fierro, Jorge Benítez, ¿sí? Esa represión individualizada y colectiva que se hace, lo del Rancho Mena, por ejemplo, sí, es la defensa del sistema. ¿Sí? Es la defensa del sistema contra una oposición, y eso así lo debemos de entender, ¿no? Si me permites, sí. ¿Cómo evalúas la actuación de esta legislatura, el Congreso de nuestro Congreso en Baja California, en este periodo de Kiko Vega, ¿no? Okay. Te recuerdo las APPs, sí, claro, los endeudamientos, la transparencia, y quizá en ese sentido una última pregunta: ¿existe una oposición política realmente en el Congreso? ¿En el Congreso? Yo creo que sí. O sea, la posición política es seguir defendiendo y manteniendo el estado de cosas, el establishment, ¿sí? No, una oposición, no una posición. Una oposición. Que si hay una oposición, en el Congreso, yo creo que si hay una oposición política, que es la que hace las resistencias, y hay una oposición, digamos, silenciosa,
de la ciudadanía, de la opinión pública. Pero de alguna manera, ¿por qué ha venido a menos? ¿Por qué está en decadencia el Congreso de Baja California? Y yo creo que todos los congresos del país, y a lo mejor hasta del mundo, no sé, pero por lo menos en México y en Baja California, yo creo que porque emanan los congresos de los partidos políticos. Y los partidos políticos dejaron de servir para los objetivos por los cuales fueron creados, que es, a través de ellos, los ciudadanos pueden aspirar a los puestos de representación popular, y esto ya no es cierto. Claro. Cualquier ciudadano, ¿verdad?, cualquier persona ya no puede a través de un partido aspirar a un puesto. Tiene que meterse en esa lodo, ¿verdad? En esa guerra sorda de las tribus, de los partidos políticos, y estos son los que llegan al Congreso a través de compromisos, con ponendas, con padrazgos, cuotas de poder. Entonces no responden a los intereses de la ciudadanía, a los derechos de la ciudadanía, sino a los intereses de quien los puso ahí. Sí, no, los intereses del partido. Por eso está en decadencia, por eso ya no sirven los congresos, ya no representan a la ciudadanía, y eso es lo que está pasando ahora, y por eso colapsan. Es un colapso político, pero están aferrados y no lo sueltan, ¿sí? Y todavía las elecciones del próximo año van a seguir en esta dinámica. Si de alguna manera la elección federal de este año ha sido una campanada, una llamada de atención, ¿no? De que la ciudadanía ya está más despierta, ya no se deja tan fácilmente, independientemente de las expectativas que cree o no López Obrador. Lo que sí vemos es que ya hay una reacción de la ciudadanía, y eso es bueno. Yo creo que si esto se manifiesta el próximo año aquí, entonces se va a poner interesante la cosa. Vamos a ver hasta dónde, pero eso es lo que pasa en los congresos. Hay muchas personas que como comentas, ¿no?, precisamente por la victoria esta de López Obrador, de alguna manera suponen o piensan, creen que todo el camino está pavimentado, que va a haber un cambio una especie de la noche a la mañana, y en ese sentido, aquí en Baja California, que, digamos, solamente quitando al PRI y al PAN, digamos, es suficiente para, de alguna manera, cambiar las condiciones y la calidad de vida. Una breve opinión sobre las elecciones del próximo año. ¿Es suficiente cambiar al PRI y al PAN? ¿Qué faltaría, además de cambiarlos? No, yo creo que no. Ahorita hay una fuerza emergente, ¿sí?, que es una fuerza amorfa, que no tiene una identidad propia, que está alimentada de distintas personas, corrientes, algunas honestas, algunos que vienen de la lucha social de años, pero otros oportunistas. Bueno, ya sabemos todo esto. Si esto no logran ellos de alguna manera evitar que los liderazgos de un partido emergente puedan ser correctos, puedan elegir democráticamente a los candidatos y a las candidatas a los puestos de elección popular, va a seguir lo mismo, ¿sí? Va a seguir lo mismo, pero yo creo que va a haber una reacción de abajo para arriba, como debe ser, ¿sí? Para evitar que lleguen las personas de arriba para abajo. Tiene que ser más horizontal la decisión, tiene que ser de abajo, ¿sí? Y yo creo que hay condiciones en este momento para que haya una reacción dentro de los partidos emergentes, ¿verdad? Para que pueda ser más democrática la elección de quienes arriben al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California, presidente municipal y regidores, ¿no?, el cabildo. Volviendo un poco a esta pregunta de la actuación de la legislatura, sí. ¿Qué opinión? Ha sido un año bastante entretenido, por ponerlo suave. A nosotros nos han sacado del Congreso a golpes, no nos dejan entrar. De hecho, tenemos documentadas, ¿no?, cantidad de veces que inclusive con una persona representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a mí personalmente no me dejan entrar. ¿A dónde? Al Congreso, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando vino el presidente también? O sea, ese fue una vez solamente. Ferrer McGregor, Eduardo Ferrer McGregor, que es el presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni más ni menos. Mira, yo pienso que como Castañeda Pomposo, ¿no? Sí, que él fue el que ordenó que no, la represión, que no. Vuelvo a lo mismo, creo que el problema del Congreso es la partidocracia, es decir, no responde a los intereses de la población, sino a las negociaciones que hacen los partidos con el gobernador, con el ejecutivo. Esos intereses que se juegan allá arriba y que la sociedad desconoce, son los que orillan a las decisiones que se toman en el Congreso, ¿sí? Por eso leyes avanzadas, leyes más justas, reformas necesarias no se aprueban o tardan muchísimo tiempo en poder ser desahogados, o son aprobadas con ciertos candados, ciertos matices que no logran el 100% de lo que se pretende. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma no es un Congreso autónomo, debe de ser un poder autónomo del Ejecutivo. El Ejecutivo manda, ¿sí? A través de su partido y a través de negociaciones con los otros. ¿Y quién mandaría al Ejecutivo? ¿Quién manda? ¿Quién manda en el Ejecutivo? Dice también Monedero que sobre el caso de México y López Obrador, dice, López Obrador ganó el gobierno, ganó el gobierno, pero no tiene el poder. O sea, en el Ejecutivo, Francisco Vega tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Pues yo pienso que el capital es el que domina, ¿sí? El dinero. El dinero, ¿sí? Son los intereses, las inversiones, los grandes capitalistas que vienen, son los que mandan. Y por eso nos podemos explicar la Constellation aquí en el Valle de Mexicali, las desaladoras de Rosarito y de San Quintín, el sistema que impusieron del C5, de seguridad, ¿sí? Seguridad, la obra pública, todo va en función de la iniciativa privada. Y nosotros estamos pagándoles sus ganancias a la iniciativa privada, o estamos permitiendo que usen el agua o que lucren con el agua, que es un derecho inalienable como todos los demás. Finalmente, ya para antes de concluir, el rol de la sociedad civil hacia el Congreso, hacia la política, hacia la toma de decisiones. Mira, yo creo que hay la sociedad civil en Baja California, yo creo que está esperando su momento de venganza, o está agazapada esperando que venga el proceso electoral, y yo tengo esperanza de que ahí manifieste su inconformidad y a través del voto dé un mensaje contundente de cambio. Ese es uno. El otro es la movilidad social. Lo que hacen los grupos de resistencia en Baja California, que no deben de fenecer, esto debe de mantenerse, aunque yo sé que no es fácil, porque también hay muchas dinámicas políticas, incluso al interior de los grupos. Pero esta resistencia hay que seguirla manteniendo, ¿sí? A pesar de todas las adversidades y las represiones que han sufrido, me parece que debe seguir sosteniéndose, porque es una flama que está prendida viva, ¿sí? Y que a todos nos recuerda que hay que hacer algo y que lo que se está haciendo por parte del gobierno está mal. Una de las cosas que nos proponemos en este programa también es de alguna manera invitar al cambio, ¿no? Por parte de la gente que nos pueda ver, y en ese sentido, con los derechos humanos, por ejemplo, veíamos en el video del Vox Populi, ¿no? Que lo relacionaban mucho a una especie de violencia, de represión. Sin embargo, hay derechos humanos que no son tan obvios, como por ejemplo, se me ocurre, el derecho a una educación digna, a una salud digna, y vemos a cada rato escuelas sin aires acondicionados en Mexicali, con baños donde el agua sale, deja charcos, está el mosquito, claro. Hospitales. Lo que pasa es que la inseguridad, el crimen, esto que se exacerba todos los días en los medios, provoca miedo a la población, temor, y ese temor y ese medio, en lugar de que se transforme en una protesta organizada, en una demanda organizada para exigirle al gobierno la prevención y el castigo a los provocadores de la violencia, la gente se retrae
y lo único que hace es la catarsis en las redes sociales o en las entrevistas, ¿verdad? Y cree la gente que los derechos humanos es la relación del policía y el ciudadano, o el policía y el ladrón. Y no, los derechos humanos son muchísimo más que eso. Quizá eso sea lo más notorio, lo más estridente, ¿sí? La violencia que se ve y que tanto temor se tiene. Pero la gente tiene que asumir que los derechos humanos son indivisibles. Si se viola un derecho, se violan otros. Son indivisibles e interdependientes. Y tienen que ser de carácter progresivo. No podemos retroceder en la satisfacción de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de siempre ir hacia adelante en la satisfacción y en garantizar los derechos de la ciudadanía. Entonces, yo creo que es también un problema de falta de información de la gente. Falta de información y de formación. Información, claro, y de formación de conciencia cívica. Que no la venden en la tienda. ¿Sí? Ya nos quitaron de la escuela, ¿sí? Educación cívica. Entonces, ¿dónde compro, dónde consigo, dónde me puedo educar o puedo educar a mis hijos en educación cívica? No hay un lineamiento, y esto es obligación del Estado, pero no es casual que lo hayan quitado, claro, porque eso es formador de conciencia social, ¿sí? La gente entonces sabría cuáles son sus derechos, todos, no nada más lo que tiene que ver con la integridad física y la vida, sino todo el resto de los derechos, porque todos son importantes, igual de importantes, ¿sí? Y esto es lo que tiene que saber la gente. Es obligación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacerlo, pero el presupuesto no le da, ¿sí? Le dan un presupuesto muy chiquito adrede para amarrarle las manos. También ese es otro hecho contundente, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias. Como te comentaba y como le hemos comentado, el tema da para horas y horas. Y pues bueno, simplemente muchas gracias por haber aceptado la invitación. El espacio queda abierto, como los temas, y de nuestra parte, del equipo de producción y de parte de Mexicali Resiste, lo que también el mensaje que extendemos, adoptando la frase del CNI, es: votes o no votes, organízate. Y al menos desde nuestra parte, todos los domingos recordarles que estamos en el centro cívico haciendo asambleas informativas que también después se convierten en como tertulias ciudadanas. Es cierto, está caliente en estos días, pero pues bueno, ¿no? Ahí, si no está muy sofocado, corre el aire. Muchas gracias, Raúl, ustedes, de nuevo. Al equipo, muchas gracias. A menos que quieras agregar algo más. No, yo creo que bueno, tengo mucho yo que hablar, pero ahí la dejamos. Está bien. Pues bueno, gracias al equipo de producción, y pues estamos aquí para la próxima semana. Y esto es ejercer también el derecho a la información, ¿eh? Ustedes están contribuyendo al ejercicio del derecho a la información de la población que ve y escucha todo esto. Pues muchas gracias, y pues muchas gracias también por la presencia, ¿no? Virtual. Hasta la próxima semana. Gracias.